Estimados estudiantes, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 3, materiales para restauraciones provisionales. Para entender mejor este contenido, vamos a dividir el tema en 3 puntos. Primero, vamos a analizar los requisitos fundamentales que debe cumplir cualquier material provisional, abarcando los aspectos biológicos, mecánicos y estéticos. Después veremos los distintos tipos de resina, centrándonos en su composición química y en cómo funcionan los sistemas modernos como el bisacril. Y finalmente veremos las fibras de refuerzo. Para comenzar, debemos definir que las restauraciones provisionales son estructuras protéticas de carácter temporal que se utilizan durante un tiempo determinado, desde la preparación de la pieza dental hasta la cementación definitiva de la prótesis. Es fundamental entender que estos provisionales actúan como sustitutos biomecánicos, es decir, tienen la función de estabilizar el entorno oral y devolver temporalmente la función de los dientes naturales, mientras el paciente espera su restauración definitiva. El material para la restauración provisional no solo debe verse bien, sino que debe cumplir con una tríada de requisitos fundamentales, requisitos biológicos, mecánicos y estéticos. Dentro de los requisitos biológicos, el material con el que vamos a confeccionar nuestro provisional debe actuar como un aislante térmico, protegiendo al diente de los cambios bruscos de temperatura. También debe haber un excelente ajuste marginal. El ajuste marginal es la exactitud de la adaptación entre el borde de nuestra restauración y la línea de terminación del diente tallado. Cualquier brecha o sobrecontorno en esta zona va a facilitar la acumulación de placa bacteriana y restos de alimentos, provocando gingivitis o caries secundaria. Acá tenemos dos imágenes. En la primera observamos una adaptación deficiente. Noten el sobrecontorno. Esto genera un escalón donde se atrapan bacterias. Por el contrario, en la segunda imagen vemos una adaptación óptima. Observen cómo el borde del acrílico sigue fielmente la línea de terminación, logrando un sellado hermético. El provisional también debe garantizar la estabilidad posicional, manteniendo los puntos de contacto, tanto proximales como oclusales. ¿Para qué? Para evitar que los dientes contiguos se inclinen hacia el espacio vacío o que el diente antagonista se extruya, es decir, que suba o baje, buscando contacto. Si permitimos que esto pase, la estructura definitiva que estamos fabricando va a perder su ajuste antes de ser instalada. Pasamos ahora a los requisitos mecánicos. Aquí el material debe poseer la rigidez necesaria para soportar las cargas de la masticación sin sufrir deformaciones permanentes. También es indispensable la estabilidad dimensional. El material no debe contraerse excesivamente durante la polimerización. Si el material encoge demasiado, la restauración no va a encajar con precisión sobre el modelo de trabajo. Y en los requisitos estéticos, el material debe ser capaz de mimetizar o imitar el color y la translucidez de los dientes naturales. También requiere estabilidad cromática. El material no debe oscurecerse ni cambiar de tono con el tiempo debido a la absorción de pigmentos o reacciones químicas internas. El material de elección por excelencia para elaborar las restauraciones provisionales son las resinas acrílicas. ¿Y por qué las elegimos? Principalmente por 3 razones: su facilidad de manipulación, su versatilidad y por su apariencia natural. Esto es fundamental porque le devuelve al paciente la función y la confianza de poder sonreír con seguridad mientras espera su prótesis definitiva. Las resinas acrílicas están compuestas por un polvo o polímero y un líquido o monómero. El polvo es el polímero, que químicamente son muchos monómeros unidos en largas cadenas, como un collar de perlas. Su nombre químico es polimetacrilato de metilo. El líquido es el monómero. Estas son moléculas sueltas o individuales que tienen la capacidad de unirse entre sí. Su nombre químico es metacrilato de metilo. En la composición, el polímero está compuesto por polimetacrilato de metilo. Estas son esferas de polímero prepolimerizado, que son las que van a formar la estructura de la resina acrílica. También contiene peróxido de benzoilo,
que actúa como el iniciador químico. Es el encargado de desencadenar toda la reacción cuando entra en contacto con el líquido. Dióxido de titanio y pigmentos, que van a dar color y naturalidad a la prótesis, evitando que el material sea transparente y logrando que se parezca lo más posible a los dientes naturales. También contiene fibras sintéticas. Son pequeños hilos de nylon teñidos que se añaden para simular la vascularización de la mucosa oral. El monómero está compuesto por metacrilato de metilo, que actúa como reactivo y como solvente para disolver las esferas del polímero. Hidroquinona es un inhibidor que evita la polimerización espontánea por la exposición a la luz o al calor mientras está guardado en el frasco. Y la amina terciaria, que solo se encuentra en los acrílicos autopolimerizables. Mecanismos de activación. Una vez que hemos mezclado el polímero y el monómero, se requiere de un estímulo para que el peróxido de benzoilo libere radicales libres e inicie el proceso de polimerización. Dependiendo de cómo se genere ese estímulo, las resinas se clasifican en dos tipos. En las resinas autopolimerizables, la activación es química. La amina terciaria entra en contacto con el peróxido de benzoilo y lo descompone químicamente, liberando radicales libres a temperatura ambiente. Los radicales libres actúan como centros reactivos que activan a los monómeros sueltos y los unen en cadenas largas, transformando así la mezcla en un material sólido y rígido. En las resinas termopolimerizables, la activación es térmica. La energía para iniciar la reacción proviene del exterior en forma de calor. Aquí el líquido no contiene amina terciaria, por lo que el peróxido es estable a temperatura ambiente. Solo cuando lo sometemos a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados, el calor rompe los enlaces de peróxido e inicia la reacción de polimerización. En esta imagen observamos la estructura molecular de la resina acrílica tras el proceso de polimerización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los monómeros sueltos del líquido se han unido a las cadenas de los polímeros mediante una reacción química, ya sea activada por calor o por agentes químicos. Estas moléculas se han organizado formando lo que conocemos como una red lineal. Estas cadenas se mantienen unidas por enlaces o puentes débiles. Esto hace que, aunque el material es sólido, tenga ciertas limitaciones en su resistencia. Acá hay un dato muy importante que deben recordar. Las resinas acrílicas forman cadenas lineales. Ahora vamos a ver las variedades de las resinas acrílicas. En el ámbito de las resinas acrílicas manejamos principalmente dos variedades, el polimetilmetacrilato y el polietilmetacrilato. La diferencia radica en sus cadenas laterales metilo y etilo. Esta pequeña diferencia en su estructura molecular hace que tengan características diferentes. Para entenderlo mejor, vamos a ver este cuadro comparativo. En la contracción, el polimetilmetacrilato tiene una contracción elevada, lo que nos genera un riesgo de desajuste en el sellado periférico. En cambio, en el polietilmetacrilato tiene una contracción reducida, lo que nos garantiza una copia fiel y mayor estabilidad. Si hablamos de resistencia mecánica, el polimetilmetacrilato es frágil y se fractura ante impactos. El polietilmetacrilato, por el contrario, es de alto impacto porque tiene la capacidad de absorber energía. En la reacción térmica, el polimetilmetacrilato produce una exotermia muy intensa, mientras que el polietilmetacrilato es mucho más estable, generando poco calor al endurecer. La temperatura de transición vítrea. Primero tenemos que entender qué es la temperatura de transición vítrea. Es la temperatura en la que un polímero deja de ser un sólido rígido para convertirse en un material plástico y deformable. En el polimetilmetacrilato, esta temperatura es de 105 grados centígrados, es decir, siempre se va a mantener rígido en boca. En el polietilmetacrilato es de 65 grados centígrados, muy cerca a la temperatura corporal. ¿Qué es lo que sucede? El polietilmetacrilato a los 23 grados centígrados es sólido. A los 37 dentro de la boca es resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad del material para absorber golpes, deformarse momentáneamente y luego volver a su estado natural sin romperse. Entonces, el polietilmetacrilato funciona como un amortiguador. En lugar de que una rajadura corra por toda la prótesis hasta fracturarlo, la estructura de etilo atrapa la fisura y la detiene,
Por eso, mientras el polimetilmetacrilato es duro pero frágil, el polietilmetacrilato es flexible y de alto impacto. Ahora vamos a ver la proporción de mezcla de las resinas acrílicas. Para obtener las propiedades físicas óptimas de nuestras resinas, es importante respetar la relación entre polvo y líquido. Como norma general, manejamos dos tipos de proporciones, 3:1 en volumen y 2:1 en peso. ¿Por qué esta diferencia? Cuando medimos en volumen, las esferas del polímero dejan espacios de aire entre ellas, llamados espacios intersticiales. Por lo tanto, el volumen que vemos no es 100% material sólido, sino es una mezcla de esferas y aire. Para compensar ese vacío necesitamos añadir más cantidad de polvo. En cambio, la medición en peso es mucho más exacta. La balanza ignora el aire y mide únicamente la masa real del polímero. En resumen, el volumen puede ser engañoso porque contabiliza el aire, mientras que el peso nos da la cantidad exacta del material. Ahora vamos a ver cuán importante es respetar estas proporciones. Un exceso de líquido va a aumentar la contracción de polimerización, lo que se traduce en desajustes dimensionales y porosidades que van a debilitar la estructura interna. Y si falta líquido, impide la humectación completa de las esferas de polímero, generando una masa con textura granulosa. Esta deficiencia da como resultado un acrílico con propiedades mecánicas débiles y propenso a fracturas. Para una correcta manipulación, debemos identificar visual y táctilmente los 5 estadios de la mezcla. En el estado arenoso, la mezcla es similar a la arena mojada. No tiene cohesión, lo que significa que sus partículas están sueltas y separadas. En el estado filamentoso, la mezcla se vuelve pegajosa y forma hilos al contacto. En el estadio plástico, en esta etapa debemos trabajar. El material es moldeable, no es pegajoso y nos permite adaptar al modelo con precisión. En el estadio elástico, la mezcla no es moldeable. Al presionar el acrílico, este va a recuperar su forma original en cuanto soltemos la presión. En este punto está prohibido manipular el acrílico para evitar distorsiones permanentes. Finalmente alcanzamos el estadio rígido, donde el acrílico logra su polimerización final y la mezcla alcanza su máxima dureza. Ahora pasamos a ver las resinas acrílicas compuestas. Estas resinas representan el nivel de calidad más avanzado, lo que permite lograr una máxima estética y resistencia. Para entender la diferencia, recordemos que las resinas acrílicas convencionales que vimos anteriormente son un sistema simple. Al mezclar polímero y monómero forman una estructura de cadenas lineales. Esto las hace más frágiles, porosas y con una alta contracción durante el fraguado. En cambio, las resinas compuestas son un sistema reforzado. Son materiales híbridos, lo que significa que combinan una matriz orgánica con un relleno inorgánico para mayor resistencia, unidos por un agente de acoplamiento llamado silano, logrando así una estructura mucho más rígida y estable. La matriz orgánica es como un líquido viscoso, como una miel muy espesa. Esta fase está compuesta por monómeros llamados bis-GMA. ¿Cuál es la gran diferencia? En las resinas acrílicas que vimos antes, los monómeros eran pequeños y tenían un solo brazo reactivo, por lo que solo podían formar cadenas lineales, como un collar de perlas. En cambio, en estas resinas compuestas, los monómeros de bis-GMA son más grandes, de alto peso molecular y tienen dos brazos funcionales. Al tener dos brazos funcionales, se unen en todas las direcciones con los otros monómeros, amarrándose entre sí para formar una red tridimensional. Como pueden ver en la imagen, la red tridimensional es mucho más resistente y rígida que la red lineal de los acrílicos comunes. El relleno inorgánico son partículas de cuarzo, vidrios de bario o circonio que el fabricante añade para darle cuerpo y refuerzo al material. La ventaja de estas partículas es que son estables. ¿Qué significa esto? Que al momento de polimerizar, estas partículas no se contraen, no cambian de forma ni de tamaño. Estas partículas le dan la dureza y resistencia al material,
para soportar las fuerzas de la masticación. El agente de acoplamiento, que es el silano, actúa como un pegamento entre la matriz orgánica y el relleno inorgánico. Sin este componente, la resina compuesta no podría trabajar como una sola unidad. La restauración se rompería rápidamente ante las fuerzas de la masticación. El silano va a garantizar que el material sea sólido y resistente. Las ventajas que ofrecen estas resinas compuestas son precisión total. Gracias a su mínima contracción logramos ajustes marginales exactos. Mayor resistencia. Al formar una red cruzada, el material es mucho más fuerte. Mejor acabado. Como generan muy poco calor al endurecer, no aparecen micro burbujas y el resultado es una superficie compacta y lisa. En esta imagen vemos la diferencia entre la resina acrílica y la resina compuesta. A la izquierda, la resina acrílica, polimetil metacrilato, tiene una estructura lineal y sus monómeros son pequeños y forman cadenas sueltas con puentes muy débiles, lo que la hace muy frágil. A la derecha vemos la resina compuesta. Aquí los monómeros son más grandes y forman enlaces cruzados fuertes, creando esa estructura tridimensional y más compacta. Esta es la clave por qué las resinas compuestas nos dan más resistencia y estabilidad. Ahora vamos a ver las resinas bisacril. Estas son una variante de las resinas compuestas, diseñadas exclusivamente para prótesis fija provisional. Aunque comparten la misma triada de la matriz orgánica, el relleno inorgánico y el agente de acoplamiento, tienen cambios. Primero, tiene menor porcentaje de relleno inorgánico, entre un 40 y un 60%. Al tener menos partículas de vidrio de bario o cuarzo, el material es mucho más fluido. Esta baja viscosidad es para que la resina pueda correr dentro de la llave de silicona y copiar fielmente todos los detalles de la preparación dental. Son autopolimerizables y no genera calor, tiene baja exotermia, lo que la hace segura para usar directamente en boca. Para su aplicación, estas resinas vienen en un cartucho de automezclado. Como pueden ver, son como dos tubos pegados. En uno viene la base y en el otro el catalizador. A este cartucho se le enrosca una punta de automezcla. Esta punta tiene por dentro una hélice o espiral. Al presionar el material es empujado a través de esta espiral, mezclando la base y el catalizador. Esto nos garantiza una mezcla homogénea y sin burbujas. Continuamos con las fibras para refuerzo. Cuando diseñamos un puente que cubre un espacio amplio, la resina corre el riesgo de fracturarse y es ahí donde entran las fibras para refuerzo. Estas actúan como un esqueleto para soportar las tensiones. Estas fibras tienen tres funciones principales. Distribución de tensiones. En lugar de que toda la fuerza de impacto se concentre en un solo punto, la fibra actúa como un puente que disipa esa energía a lo largo de toda la estructura. Resistencia a la flexión. Las fibras evitan que el centro de la restauración se doble y si no hay flexión, no hay rotura. Barrera contra grietas. La microfisura o la grieta al llegar a la fibra se detiene, impidiendo que la fractura atraviese todo el material. En este cuadro vemos los tipos de refuerzos. Fibras de vidrio son hilos transparentes. Su ventaja es la estética, ya que mimetizan con la resina. Son ideales para el sector anterior. Fibras de polietileno. Tienen la apariencia de una cinta tejida. Estas tienen una resistencia extrema al impacto. Se utilizan para tramos muy largos o puentes posteriores que van a recibir toda la carga de la masticación. Mallas de soporte. Son como una red o tejido cruzado. A diferencia de las anteriores, estas soportan fuerzas desde todos los ángulos. Terminamos la clase. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.